Desde que era una pequeña bola, soñaba con ser Astrobola. Años de entrenamiento y sacrificios, todo por este momento, el momento del que todos hablan. Mirar la Tierra desde los cielos. Dicen que tu perspectiva de la vida cambia cuando lo ves. Si es así, entonces... realmente es una cosa hermosa. No soy una cosa, Astrobola. Estoy hablando de la Tierra, señor. Tiene sentido. En fin, llamaré al señor Rothsar para ver cuál será tu primera misión. Gracias, señor. Él no sabe lo de bueno, sobre eso. ¿Crees que estaría en el espacio si lo supiera? Pero, señor... Pausa del baño. Nos vemos. No tan prontito. ¿La luna siempre se vio así? Quizás es porque estoy viendo el lado oscuro o... ¿Qué estoy pensando? Los planetas no son conscientes. Vamos, reacciona. Es como el efecto Mandala, ya verás. Ok, esta debería ser la cara que mira la nave, así que si lo comparamos... ¿Qué está pasando? ¿Astrobola? Hola. ¿Está el general de la misión Rothsar? Es que está ocupado en el baño. Entre tú y yo se comió 5 megaburritos de frijol y queso con salsita de la que pica. Ok. Mucha información. Escúchame, hay algo que tienes que saber. Antes de eso, confírmame algo. La luna tiene como unas manchas negras que parecen ojos y boca, porque tengo este modelo de la luna y parece que... Ya, escúchame. Lo que voy a decirte es totalmente clasificado y puede meterme en un montón de problemas. Ajá. Todo lo que crees que es verdad es mentira. ¡Una mentirota! Ok. Sí me gustaría un poco más de detalle. No Tengo tiempo. Encuentra a la doctora Sarah Roth. Ella te va a dar todo el contexto. ¿Qué? Estoy en el espacio. ¿Cómo se supone que...? ¿Acabas de romper el teléfono? ¿Y usted no acaba de tapar el baño con su mega explosiva diarrea? Nada de detalles. Pero si es mi esposo espacial. Oye, voy a estar ocupada ahora, así que... Cariño, necesito que encuentres a alguien. ¿Encontrar a alguien? ¿Qué significa eso? Al parecer, hay algo de mi misión que me están ocultando. Solo la doctora Sarah Roth sabe la verdad. Necesito que la encuentres. Cariño, ¿podría perder mi licencia si yo... ¿Hola? ¿Cariño? Vamos, no ahora. ¿Qué está pasando? Ay, perdón, mi solcito. No es tu solcito. Ay, general, ¿qué? Ya llegó tu misión. Te enviaremos la ubicación de un asteroide ultra secreto orbitando nuestro planeta. Debes ir ahí y hacer lo que te diga. Señor, escuche, la luna tiene una cara. Esto está por encima de tu nivel de acceso, Astrobola. Pero, señor... Solo necesitas saber tu misión y ya la sabes, así que muévete. Estoy ocupada, así que si no es importante... Disculpe, soy la esposa de un astronauta que trabaja con Rothsar. No sé si le suena. Sé de Rothsar. Tengo un contrato con ellos. ¿Contrato de qué? Velo por ti misma. Wow. Entonces, ¿te dedicas a la robótica? Es más que eso. Creo tecnología para proteger a la bola humanidad de ellos. ¿Ellos? Mejor te lo digo. Si están enviando a tu esposo al espacio, significa que avanzarán con el plan. Espera, hemos mandado gente al espacio. Bola Armstrong, Yuri Volagarin. Todo falso. Tal vez en otras realidades esas fueron misiones reales, pero en la nuestra tuvimos que fingirlas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el espacio nunca será nuestro territorio. Es de ellos. Ok, estoy junto al asteroide ultra secreto. Perfecto, ahora conéctalo a tu nave.
Listo. ¿Y ahora qué hago? El asteroide tiene dispositivos cinéticos que le permitirán moverse casi a la velocidad de la luz hacia la dirección que elijas. Necesitamos que lo apuntes a la luna y la destruyas. Espere, ¿qué? ¿Ya me oíste? Señor, espere, no puedo. Eso es un crimen contra la humanidad. ¿Sabes qué es un crimen contra la humanidad? Dejar que la humanidad se muera. Pero... Es la única forma, Astrobola. Piensa en tu esposa, tu hijo, tu hija. no tengo una hija. Estaba adivinando. No es como si supiera tu expediente, Astrobola. Buenas noches, Luna. ¿Qué demonios está pasando? Nada que te importe, Astrobola. Cumpliste tu parte. Creo que ya fue suficiente de salvar al mundo por hoy. Vámonos y... Señor, Sí, Astrobola. no creo que hemos terminado aún.